Como ustedes bien saben, pues la tomografía multidetector ha evolucionado en los últimos años. Este es un estudio que puede ser dinámico y que se utiliza principalmente en la evaluación del hígado, el páncreas y los riñones. Cuando evaluamos el hígado, usualmente hacemos una inyección intravenosa a 3 o 4 cc por segundo y es importante mantener los tiempos de retraso luego de la inyección de medio contraste. Nosotros hacemos una fase arterial a los 30 segundos, una fase venosa portal temprana a los 60 segundos y una fase venosa portal tardía a los 100 segundos. Usualmente cuando se evalúa el hígado, el estudio inicial es el ultrasonido, dado que es un estudio que está con mucha disponibilidad, es accesible y nos da información adecuada en relación a alguna anormalidad del hígado. Cuando detectamos alguna lesión hipoecoica, esta puede estar en relación a un proceso tumoral o representar una zona de respeto a la infiltración grasa. Por otro lado, lesiones hiperecoicas puede estar relacionado con tumor de hígado, en el caso de hemangioma o infiltración grasa focal. Cuando tenemos imágenes isoecoicas, estas son difíciles de caracterizar adecuadamente con el ultrasonido. De tal forma que el ultrasonido nos sirve como una herramienta para detectar alguna anormalidad y cuando se detecta, lo ideal es hacer una tomografía en 3 fases. Es muy raro que tomemos una conducta de hacer una biopsia únicamente con la imagen del ultrasonido sin hacer una tomografía. Cuando hacemos la tomografía es importante recordarnos que el aporte sanguíneo al hígado está dado 25% por la arteria hepática y 75% por la vena porta. Los tumores hipervasculares o aquellos que enriquecen en forma significativa en la fase arterial reciben su aporte sanguíneo principalmente de la arteria hepática. Entre ellos tenemos el hepatocarcinoma, el adenoma, la hiperplasia anular focal o las metástasis que puede ser de tumor neuroendocrino. En lo que se refiere a tumores hipovasculares, reciben su aporte de la vena porta. Y usualmente son metástasis que se originan del tracto gastrointestinal, especialmente del colon. Es importante determinar el patrón de enriquecimiento arterial y el lavado en fase venosa portal. En lo que se refiere a las metástasis, son el tumor maligno más común del hígado, usualmente vienen del tracto gastrointestinal, especialmente el colon. La mayoría de metástasis son hipovasculares y se identifican mejor en la fase venosa portal. Hay metástasis hipervasculares, pero son raras, pueden estar relacionadas con tumor carcinoide, un tumor neuroendocrino del páncreas, melanoma, tumor de células renales o cáncer de mama hasta un 15%. Es por ello que en estos casos es importante la evaluación con tomografía 3 fases. Aquí tenemos un caso de un paciente con múltiples lesiones hepáticas de baja densidad. Se identifica una cápsula y algunas imágenes como el tiro al blanco. Los talleres son característicos de metástasis. En este caso se ven 2 pequeñas lesiones, sin embargo, podría tratarse de pequeños quistes si uno los ve rápidamente. Sin embargo, cuando hacemos la medición de las unidades Hounsfield, vemos que tiene un valor de 42, lo que nos sugiere que se trata de una lesión sólida, en este caso metástasis. Aquí tenemos un paciente con una lesión hipervascular localizada en el hígado cerca del domo. Puse esta ventana a propósito para hacer esta lesión un poco más evidente. Cuando la vemos en la fase venosa portal, vemos que depura o lava y únicamente se observa una cápsula que enriquece con medio contraste. Esta lesión podría estar relacionada con un hepatocarcinoma, dado que es una lesión hipervascular que depura con medio contraste. Sin embargo, es importante saber que el hígado
Fuera de la lesión descrita, es un hígado normal, no es un hígado cirrótico, por lo que hay que considerar la posibilidad de metástasis hipervascular. En ese caso puede ser de un tumor neuroendocrino del páncreas, o un tumor renal, o una lesión intestinal. En este caso, vemos que hay una masa localizada a nivel del hilo terminal. El paciente fue llevado a sala de operaciones y el diagnóstico fue un tumor carcinoide con metástasis hipervascular al hígado. Aquí tenemos una pequeña imagen de baja ecogenicidad en el hígado, en el lóbulo hepático izquierdo. Nótese que en la tomografía se ve ligeramente hiperdensa comparado con el resto del hígado. En la fase arterial pareciera que enriquece tenuemente y se hace más evidente en la fase venosa portal. De tal forma que esta lesión es importante tomar en cuenta que el hígado en general es un hígado con infiltración grasa. Y esta lesión podemos ver que no causa efecto de masa y tampoco desplaza los vasos, lo que hace el diagnóstico de una zona focal de respeto a la infiltración grasa. Esta es la única parte del hígado normal y el resto del hígado con hígado graso. Aquí tenemos una lesión en el lóbulo hepático derecho, es hiperecogénica, un ultrasonido con algunas áreas heterogéneas. En tomografía podemos ver que es una lesión de gran tamaño, de baja densidad y que en la fase arterial presenta pequeñas áreas nodulares de enriquecimiento, lo cual se hace más evidente en la fase venosa portal y aún más en la fase venosa portal tardía, enriqueciendo desde la periferia hacia el centro, compatible con un hemangioma. Los hemangiomas son los tumores benignos más comunes del hígado y es importante reconocer este patrón de enriquecimiento y estar muy familiarizados con él. En este caso tenemos una área de enriquecimiento en la fase arterial, tiene bordes bien definidos y que se delimita mejor en esta fase arterial un poquito más tardía. Vemos unas pequeñas imágenes nodulares a este nivel y miren en la fase venosa portal como depura, medio de contraste prácticamente desaparece. Esto es lo que se llama una diferencia de atenuación hepática transitoria y no debe confundirse con un tumor. Estas son anormalidades de perfusión hepática y puede estar relacionado con shunt arteriovenoso portal y algunas veces se puede correlacionar o estar relacionado con algún proceso neoplásico, hepatocarcinoma o alguna otra lesión. Aquí lo vemos en la fase coronal arterial, los bordes de la lesión bien definidos y muchas veces lo definen como en forma de cuña y aquí vemos que desaparece en la fase venosa portal. También es importante que a la hora de hacer una medición de alguna lesión no se incluya el área de enriquecimiento arterial transitorio. Aquí tenemos este paciente con esta lesión en el lóbulo hepático izquierdo, es de baja densidad. Vemos en la fase arterial cómo enriquece en forma significativa, tiene bordes bien definidos y una zona central de baja densidad. Vemos cómo depura el medio de contraste en la fase venosa portal. Y la diferencia entre este estudio y este únicamente es de 30 segundos. Vean la diferencia tan importante, dado que si ustedes únicamente le hacen una tomografía abdominal regular en fase venosa portal, que es como se hace, puede que se nos pase por alto. Esto es característico de hiperplasia nodular focal y esta zona central de fibrosis puede enriquecer si se hacen en fases más tardías. Este es un tumor benigno y es el segundo más frecuente después de la hemangioma. Aquí tenemos esta paciente femenina de 51 años con esta lesión hipervascular en el lóbulo hepático derecho, tiene bordes lobulados. Y vean en la fase venosa portal prácticamente desaparece. No tiene ninguna cicatriz central
y esto es característico de un adenoma hepático. Esto debe tomarse en cuenta y especialmente en el contexto de un hígado fuera de esto normal, sin signos de cirrosis. En este caso en particular tenemos una imagen quística en la fase sin contraste, sin embargo vean en la fase contrastada cómo enriquece fase arterial, son dos lesiones y en fase venosa portal depura y se ve claramente una cápsula. En el contexto de un hígado cirrótico, esto es característico del carcinoma hepatocelular. La clasificación de LIDAX se utiliza principalmente para poder caracterizar estas lesiones y dar una idea de porcentaje o posibilidad de hepatocarcinoma de una lesión. Es importante verificar si es hipervascular y si lava como de contraste, si tiene cápsula y si tenemos estudios previos con para de crecimiento. En el caso de la lesión anterior, es una lesión hipervascular que lava con medio de contraste y únicamente enriquece la cápsula, la cual se define. El tamaño es aproximadamente unos 2 centímetros, lo cual nos coloca en esta categoría 2 centímetros, lava y tiene una cápsula, de tal forma que es un libra 5 y esto es característico del hepatocarcinoma. En este caso tenemos un paciente con un hígado cirrótico. Vemos acá los bordes nodulares de la hipertrofia del lóbulo caudado. Y cuando administramos medio contraste, vemos que la lesión es de tipo infiltrativo. Vemos que enriquece la vena porta de tal forma que hay un shunt arteriovenoso portal y un defecto de llenado en la vena porta. En la fase venosa portal se hace evidente también un trombo. Entonces, cuando tenemos un paciente cirrótico con una lesión infiltrativa, aunado con una trombosis en la vena porta, esto es altamente sugestivo de hepatocarcinoma y la biopsia nos confirma el diagnóstico. Aquí tenemos dos lesiones, una de ellas hipervascular que depura en la fase venosa portal. Aquí el diagnóstico diferencial podría ser un hepatocarcinoma o un adenoma. Sin embargo, en el contexto de un hígado cirrótico, esto es altamente sugestivo de hepatocarcinoma. Acá tenemos otra lesión, también hipervascular, enriquece en forma significativa en la fase arterial, pero persiste el enriquecimiento en la fase venosa portal, de tal forma que esto es una hemangioma. Ahora vamos a pasar al páncreas. También la tomografía es un estudio bastante bueno en la evaluación del páncreas. Es importante hacerlo en fase arterial y venosa portal, dado que podemos evaluar lesiones hipervasculares como tumores neuroendocrinos y tumores neoplásicos como el adenocarcinoma ductal, especialmente en el estadiaje. Aquí tenemos esta paciente con una tomografía. Vean que sin contraste prácticamente el estudio es normal. Cuando administramos el contraste en fase arterial, vemos una lesión hipervascular a nivel de la unión entre el cuerpo y la cola a este nivel, y vean que se hace menos evidente en la fase venosa portal. Esto es característico de un tumor neuroendocrino, en este caso es un insulinoma. Aquí tenemos otra lesión localizada en la interfase entre el cuerpo y la cola del páncreas. Vemos que es de baja densidad, de tal forma que es hipovascular, se asocia con cierta dilatación del conducto pancreático y rodea la arteria esplénica. Esto es característico de un adenocarcinoma ductal con invasión vascular. Tenemos otro caso, también una lesión infiltrativa de baja densidad, pero vean cómo rodea el tronco celíaco. Acá siempre tiene que haber grasa, y esta grasa es sustituida por tejido blando. Es invasión vascular, lo cual es tan importante en la estadificación de estos pacientes para ver si son candidatos a cirugía. Las reconstrucciones coronales son de mucha utilidad porque es importante medir cuántos grados hay de invasión vascular. En este caso, rodea
sea tanto la arteria hepática como la arteria esplénica, 360 grados, ¿verdad? Y esto pues hace que las posibilidades de cirugía sean muy poco probables en este paciente en particular. Aquí tenemos esta paciente de 20 años con esta lesión heterogénea localizada entre el cuerpo y la cola del páncreas. Vean que tiene una zona de baja densidad y otras de densidad de tejido blando. Vemos que tiene los bordes bien definidos, no hay signos de invasión vascular y tampoco invade estructuras adyacentes, únicamente hace cierto efecto sobre la cámara gástrica. Esta lesión es característico de un tumor sólido pseudopapilar del páncreas, principalmente por la edad de la paciente y las características de la lesión. En lo que se refiere a los riñones, es siempre muy importante hacer una fase precontraste, y esto para descartar la presencia de litiasis. La inyección la hacemos a 2.5 o 3 cc por segundo y hacemos una fase córtico-medular, una fase nefrográfica y una fase excretora, la cual es de gran utilidad y la realizamos entre 3 a 5 minutos luego de la administración del medio contraste. Cuando se detecta un aumento en la atenuación, en una lesión, por lo menos de 20 unidades Hounsfield, eso sugiere que hay enriquecimiento de la lesión. Y esto es principalmente útil en lesiones quísticas, donde hay alguna pequeña imagen nodular que puede enriquecer y que entonces nos hace pensar en que estemos frente a un carcinoma de célula renal. Siempre que evaluamos una masa sólida renal, debemos tomar en cuenta 3 diagnósticos diferenciales: el carcinoma de células renales, el oncocitoma y el angiomiolipoma. El angiomiolipoma usualmente tiene grasa y eso nos ayuda a poder tomar la decisión. Sin embargo, hay algunos angiomiolipomas pobres en grasa, lo cual dificulta la evaluación o diferencial de un tumor de células renales. El oncocitoma también es parecido al tumor de células renales, sin embargo, algunas veces presenta una lesión estelar central, que es una cicatriz fibrosa. En este caso tenemos un paciente con una lesión a nivel del aspecto anterior de la región interpolar. Vean que sin medio de contraste es muy difícil caracterizar esta lesión. Con medio de contraste ya vemos en su aspecto, tiene bordes bastante bien definidos, con pérdida de la relación córtico-medular, y en una fase venosa podemos ver un defecto del venado de la vena renal, lo que es característico de un trombo. Este es un tumor de células renales con trombosis de la vena renal, y esto es información muy útil para el cirujano y para el estadiaje en este tipo de tumores. Aquí vemos un ganglio adyacente al hilio renal, altamente sugestivo de metástasis. Este paciente le habían hecho un ultrasonido y tenía hidronefrosis, de tal forma que lo enviaron para hacer una tomografía y determinar la causa. Cuando hacemos la fase sin contraste, pues vemos que efectivamente hay cierta aparente dilatación del sistema local. En la fase córtico-medular podemos ver esta imagen que parece dilatados los cálices y la pelvis renal. Sin embargo, en la fase excretora podemos ver que el sistema pilocalicial es normal, únicamente está siendo ligeramente deformado por unos quistes. Estos son quistes parapiélicos, de tal forma que en medio de contraste pues es de gran ayuda en este caso. Para concluir, podemos decir que la tomografía en 3 fases es de gran utilidad en la evaluación de órganos sólidos, principalmente el hígado, el páncreas y los riñones. En la evaluación de masas hepáticas, pues es primordial, principalmente en pacientes cirróticos o con hepatitis crónica, para descartar la posibilidad de hepatocarcinoma, y en casos de sospecha de metástasis hipervascular, donde hay que sospechar un tumor neuroendocrino del páncreas o un tumor de células renales, o como el caso que les enseñé de un tumor carcinoide.
En la evaluación de masas pancreáticas también es primordial, especialmente en el estadiaje de adenocarcinoma, para descartar invasión vascular arterial o venosa y en pacientes con sospecha de tumor neuroendocrino. Y para la evaluación de masas renales, descartar la posibilidad de trombosis de la vena renal y determinar la extensión de esta lesión. Muchas gracias y mucho gusto.